Buen día, jóvenes. Ahora vamos a ver lo que es el método del polígono utilizando vectores. Pero para antes de empezar a hacerlo del método del polígono, pues vamos a explicar lo que es vectores. Vas a necesitar tu juego geométrico para realizar tus trazos y poder llegar a un resultado. Bien, pasamos con un poco de teoría. Tenemos, ¿qué es un vector? Un vector es una herramienta sí, que se utiliza para representar una fuerza. Y un vector tiene una magnitud, dirección y sentido. La magnitud, que entre más largo traces un vector, quiere decir que la fuerza será mayor. Entre más corto o chico traces un vector, quiere decir que va a representar una fuerza más pequeña. Tiene una dirección, puede ser izquierda o derecha, y tiene un sentido que al final te va a decir hacia dónde va, que en este caso sería, en este ejemplo, a la derecha. Puede ir para cualquier punto, puede ser arriba, abajo, a un lado, al otro, con ángulo. Esto nada más por efecto de una explicación. Bien, la interacción es un concepto que también necesitas saber cuando se trabajan con varias fuerzas, que es la relación de una o más fuerzas que actúan en un objeto. ¿Sí? Una o más fuerzas que actúan en un objeto, con la misma magnitud, pero en dirección contraria. Ahorita más adelante vamos a ver un ejemplo para que te des una idea de qué es una interacción. Fuerza es otro concepto que necesitas saber. Agente capaz de cambiar el estado de reposo o movimiento de un cuerpo. Se mide en newtons. Puede ser fuerza gravitatoria, eléctrica o mecánica. Y luego ahí nos está hablando de newtons, que es una duda que puedes tener, ¿qué es un newton? Bien, un newton es la cantidad de fuerza aplicada durante un segundo a una masa de 1 kilogramo para que ésta tenga la velocidad de 1 metro por segundo. Quiere decir que si yo tengo aquí una caja con una masa de 1 kilogramo, si yo le aplico una fuerza en donde empiezo a acelerar esa caja 1 metro cada segundo, eso es lo que equivale a un newton. Otra idea que te puedes dar es si agarras un objeto con una masa de 1 kilogramo, la fuerza que tú estás aplicando para mantenerlo y que no se caiga al suelo, esa sería más o menos una idea de cuánto equivale un newton. Bien, otras maneras de representar un newton, puedes poner la n o puedes poner kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Yo seguiría poniendo newton, pero es tu decisión. Otra manera de ponerlo sería kilogramo fuerza o poner un newton. Repito, yo seguiría poniendo newton porque es muy práctico. Hay otras medidas de fuerza, pero vamos a estar manejando solamente newtons. Método del polígono. Consiste en trazar los vectores en un plano cartesiano en forma consecutiva, respetando magnitud, dirección y sentido de cada vector. O sea, debes de respetar la longitud del vector, su sentido, inclusive su ángulo de inclinación. Y al final vas a obtener una fuerza resultante. ¿Cómo lo obtienes? Midiendo del punto de origen de tu plano cartesiano hasta la punta del último vector que hayas trazado. Vamos a ver un ejemplo. Ejercicio. Calcula la magnitud, dirección y sentido de la fuerza resultante de la siguiente caja en la que interactúan 3 fuerzas. Y aquí tenemos este ejercicio. Están interactuando, ¿sí? O sea, tengo 3 fuerzas que están interactuando sobre una caja. Eso es una interacción. Entonces quieres saber al final hacia dónde se mueve la caja cuando se aplican esas 3 fuerzas. Bien, entonces estas 3 fuerzas las vamos a trazar en un plano cartesiano respetando, por ejemplo, esta va hacia el norte, si lo quieres manejar por puntos cardinales, norte, este, y sería noroeste sobre esta fuerza, respetando su ángulo, la longitud, ¿sí? Y el sentido que llevan. Bueno, entonces vamos a pasarnos a nuestro plano cartesiano. Toma en cuenta lo siguiente, mira, son 45 grados con respecto a la vertical. Esta es la primera fuerza que voy a trazar en mi plano cartesiano, porque lleva un ángulo de inclinación y después pondremos las demás. Bien, entonces pasemos a nuestro plano cartesiano. Aquí tenemos nuestro plano cartesiano y ahora, ¿qué vamos a hacer? Bien, entonces voy a traerme mi transportador
lo voy a poner en el origen. Aquí lo ponemos. Verifica tu transportador si la marca está en la parte superior, en el centro o en la parte inferior. Dependiendo dónde esté la marca de tu transportador, ahí es donde lo debes de poner en el eje X de tu plano cartesiano. Bien, entonces me dice que debo de trazar una fuerza con respecto a la vertical con un ángulo de 45 grados. ¿Sí? Entonces aquí yo tengo 90 grados. Si busco 45 grados más para que de aquí a partir de 90 grados hacia acá, si le sumo 45 me debe de dar 135 grados. O sea que con mi regla del origen voy a trazar una recta, voy a manejar en mi escala que cada centímetro equivale a un newton. Tú maneja la escala que creas necesaria, pero yo creo que es la óptima en este ejercicio. Bien, entonces de aquí a aquí voy a trazar una recta en este caso de 45 grados. Aquí me marca 135 porque a 90 le estoy agregando 45 grados más con respecto a la vertical. Bien, una vez que lo trazo, ahí me queda mi recta trazada con un ángulo de 45 grados y es de 4 newtons. Bien, una vez que ya la tracé, ahora sí, sigue la siguiente. Ahora se me ocurre trazar mi segundo vector, que es hacia arriba. Aquí debe de llevar una flechita ahí en tu cuaderno. Yo no la estoy poniendo porque el sistema no me lo permite, pero ahorita al final se las vamos a poner en el conclusión. Entonces aquí va una flechita consecutivamente. Quiere decir que de aquí hacia arriba voy a poner una fuerza de 2 newtons. ¿Por qué es hacia arriba? Porque estoy respetando la dirección, magnitud y sentido de la fuerza 2. O de la fuerza que tiene 2 newtons. La trazamos y la ponemos ahí. Ya llevo dos fuerzas trazadas consecutivamente. Ahora me falta una tercera fuerza que me dice que son 7 newtons hacia el este o hacia la derecha. Entonces agarras tu regla, la pones aquí, mides los 7 centímetros o la escala que hayas medido y ahí lo trazas. Ya tengo mis tres fuerzas trazadas consecutivamente, una seguida de la otra. No importa el orden que tú selecciones, vamos a llegar al mismo resultado. Bien, al final me dice, vas a trazar del origen a la punta del último vector y esa va a ser tu fuerza resultante. Muy bien, entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces agarras la regla, mides de a este punto del origen a la punta del último vector, lo ponemos y esta va a ser mi fuerza resultante. La vamos a medir. Vamos a ver cuánto me da. Aquí me dio 6.44. Lo voy a cortar a 6.4. ¿Sí? 6.4 newtons. Si a ti te da, no sé, 6.1, 6 o 6.5, todavía pues es válido. ¿Por qué? Pues porque nuestra regla y nuestro transportador en nuestro cuaderno no es muy exacto. ¿Sí? Entonces me da 6.4 newtons. Pero ahora falta otra cosa, medir el ángulo. ¿Sí? Tienes dos opciones en medir el ángulo. En este caso no va a haber ningún problema. Me traigo mi transportador. Ahorita te hago una observación con respecto a la medida de los ángulos. Lo pongo en el origen, ¿sí? Y mido. Desde el ángulo 0 empiezo a medir hacia arriba y me da que son 49 grados. Fíjate, casi llego a los 50 grados. Entonces son 49 grados. Vamos a suponer que te haya quedado el ángulo hacia acá, hacia abajo, en el tercer cuadrante, hacia abajo. Vamos a suponer que te queda aquí. Entonces tienes dos opciones. Puedes medir el ángulo del lado positivo. Todo lo que gire en contra de las manecillas del reloj va a ser un ángulo positivo. Y entonces medirías, vamos a suponer que hubiera sido 220 grados. Desde 0 hasta acá pondrías un resultado de 220. Vamos a suponer que aquí te hubiera quedado el vector en vez de como nos quedó acá. Es una suposición, ¿eh? Entonces esa sería una respuesta. ¿Qué otra respuesta en el ángulo puedes poner? Del ángulo 0 hacia acá también lo puedes poner, pero vas a contestarlo de manera negativa. Todo lo que vaya en sentido de las manecillas del reloj
los ángulos van a ser negativos. De las dos maneras es válido que lo contestes. ¿Sí? Nada más te hago esa pequeña observación. Bueno, entonces ya terminamos. Aquí está nuestro ejercicio con el resultado, con mi resultante. Ya nada más nos pasamos para cerrar la actividad. Bien, una vez que ya llegamos a ese resultado, venimos y concluimos lo siguiente, ¿sí? Que es una fuerza resultante de 6.4 newtons en dirección noreste con un ángulo de 49 grados. Y este sería mi ejercicio utilizando el método del polígono aplicando vectores. Y eso sería todo. Si ya habías visto el tema, iniciaste resolviendo la actividad desde un inicio, esperemos si lo hayas sacado bien. Bueno, en caso de que no, te dejo la explicación para que sigas estudiando, echándole ganas y como siempre te lo comento, pórtate bien y nos vemos luego.